La candidata Luisa González propone crear gestores de paz y darles sueldo para que trabajen con la policía. Esto aviva el debate sobre la creación de grupos paramilitares que en Cuba, Venezuela o Nicaragua han servido de fuerza de choque contra los opositores. 5.000 personas están incomunicadas por deslaves en 12 comunidades de Sicchos, Cotopaxi, mientras productores de leche de 14 poblaciones de Colta y Guamote enfrentan la destrucción de puentes y deslaves en Chimborazo. La fiscal Diana Salazar y su subrogante Wilson Toainga se prorrogan en el cargo porque están debidamente habilitados y no tienen reemplazo. El Consejo de Participación responde que el concurso está paralizado por la falta de un vocal. Garantizar el futuro del Instituto de Seguridad Social IES es clave en la sostenibilidad de la dolarización en el país. Televistazo lo aborda hoy en el tercer informe del especial Dolarización, ¿cómo cuidarla? En la segunda parte de la serie sobre el palmito, Televistazo muestra cómo se cultiva y procesa este vegetal para su exportación al mundo. Donald Trump ordena una pausa de 90 días a los aranceles para las importaciones de todo el mundo excepto China, país que en respuesta más temprano elevó sus tarifas hasta 84%. 36 horas después del derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana, la cifra de muertos asciende a 124 y la de heridos a 155, mientras siguen buscando a sobrevivientes. Amigos, buenas tardes. Los temas del momento, hoy miércoles 9 de abril de 2025. La candidata Luisa González propone reactivar la creación de los comités de la revolución en los barrios para reclutar 20.000 gestores de paz pagados por el Estado. Gaby. Hola Marisabel, buenas tardes amigos. En 2009 el correísmo creó estas agrupaciones como fuerza de choque contra los opositores y en defensa del gobierno. Paul Romero amplía la información. El correísmo propone reactivar los comités de seguridad y reclutar 20.000 personas en los barrios. Está en el plan Protege de la candidata Luisa González, que en las últimas entrevistas y concentraciones ha hablado hasta del monto que prevé destinar en caso de ganar las elecciones. Se destinará un presupuesto de 72 millones de dólares para hacer que participen gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad. A cada gestor de paz, como ella los califica, ofrece $250 mensuales. Esta propuesta no es nueva en el correísmo. En 2009 creó los comités de defensa de la Revolución Ciudadana en los barrios para defender al gobierno. Lo impulsó el entonces presidente Rafael Correa. Su creación fue anunciada en un evento público junto a los expresidentes de Cuba, Raúl Castro, de Venezuela, Hugo Chávez, y Nicolás Maduro, entonces canciller, y Manuel Zelaya de Honduras. En esta nueva etapa de la revolución es crear en cada casa un comité revolucionario, en cada barrio un comité de defensa del gobierno nacional y de la revolución ciudadana. ¡Viva Cuba! Desde 2009 hasta 2016, el correísmo logró integrar 8.000 comités de la revolución. La meta fue conseguir 1 millón de militantes en los barrios, pero no se sabe con exactitud cuántos lograron integrar. Los comités se convirtieron en fuerzas de choque contra la fuerza pública y opositores del gobierno. En septiembre de 2016 se reveló un video filmado en el bosque de San Juan, en el noroccidente de Quito, en una jornada de entrenamiento con militares y el dirigente campesino Rodrigo Collahuaso, ex legislador del correísmo. Era una base preparada para entrenar a los militantes de los comités. Según informes oficiales, en 2019 los comités de la revolución se activaron en Quito para caotizar la ciudad durante los 11 días de movilizaciones en contra del gobierno de Lenín Moreno. También lo hicieron en 2022, en los 16 días de paralización en rechazo a la eliminación de los subsidios durante el gobierno de Guillermo Lasso. Lluvias, los estragos aumentan.
Cerca de 5.000 personas en 12 comunidades del cantón Sicchos están aisladas por las lluvias que no dan tregua. Sin vías habilitadas, los comuneros caminan entre el lodo y escombros para salir del encierro. Patricio Viera describe la situación. Sicchos fue declarado en emergencia debido al temporal que mantiene a unas 12 comunidades aisladas. En medio del lodo y la pendiente, Carlos Tapia, de 62 años, avanza paso a paso con sus muletas. Vive en Cochaló y debe recorrer 8 kilómetros por una vía resbalosa para llegar al Hospital Básico de Sicchos. A 4 kilómetros, los 350 habitantes de Guantualó también enfrentan el reto de caminar entre el fango y las piedras. Lo hacen por más de 3 horas para poder llegar a sus trabajos. La carretera tiene 7 kilómetros y hay al menos 12 deslizamientos que han cortado el paso. Más arriba, en las comunidades de Yuncusic y Quinticusic, los aguaceros se prolongan durante todo el día y han provocado el colapso de su única vía en al menos 3 tramos. Partes enteras de la carretera se han ido al abismo. La fuerza del invierno también arrasó con un puente de 6 metros sobre el río Guayigua y un deslave reciente afectó 120 hectáreas de plantas de mortiño, de las que depende la producción de vino artesanal que sostiene a 120 familias. A Sicchos el invierno lo rodea por todos lados. Según el municipio, cerca de 5.000 personas se encuentran aisladas. En Colta, las lluvias taparon 8 kilómetros de vías, pero la vida rural no se detiene en 12 comunidades. Para muchos, solo queda caminar entre el lodo y los derrumbes. Ángel Pilatuña nos muestra. La parroquia Columba en el cantón Colta de Chimborazo está cercada por los deslizamientos. 8 kilómetros de vías están cubiertos de tierra, dejando aisladas a 12 comunidades que dependen del campo para vivir. José Guamán no tiene más opción que caminar. En el páramo de Jinjin hay 12 toros esperando. Por ello camina durante 2 horas, sorteando escombros para que sus animales no pasen hambre. Tengo ganaditos acá por acá arriba, comprando la hierbita, y la verdad es que no he podido ver en los 2 días. En la comunidad San Bernardo, Joaquín Miranda recorre media hora en burro con un bidón de leche de 20 litros. Los recolectores no han podido entrar desde hace 2 días. Hacemos como media hora, sí. Y en carrito hacemos 5 minutos, 10 minutos, según. Maquinaria del municipio de Colta y del gobierno provincial trabajan en varios frentes, pero las lluvias no ceden. Cada jornada trae nuevos derrumbes. Hay socavones, hay vertientes también en las quebradas, hay vertientes en los páramos, y entonces toda esa cuestión está bajando. En Mercedes Cadena, en Guamote, la creciente del río se llevó un puente de madera que servía de paso provisional para unas 30 familias. Y en Santa Lucía, el caudal del río Guamote debilitó las bases del puente principal, obligando a cerrar por completo el tránsito. Aranceles, la guerra de Trump. En una decisión de última hora, el presidente de Estados Unidos anunció una pausa de 90 días para los aranceles impuestos a más de 75 países que han buscado una negociación y que no han tomado represalias. Trump dijo que esas naciones se han acercado para conversar con autoridades del Departamento de Comercio, del Tesoro y otros representantes comerciales estadounidenses. De esta decisión queda excluida China, a la que por el contrario le ha elevado el nivel máximo de aranceles que ya estaban en 104% a 125%. Trump dice que esos nuevos aranceles a China son de aplicación inmediata. Y la guerra de aranceles de Estados Unidos con China se agrava. El gigante asiático elevó las tarifas para los productos estadounidenses al 84% como represalia. Así también Europa dispuso contramedidas para productos específicos de aluminio y acero con 25% en una respuesta a los aranceles de Donald Trump. Reporta Pedro Jiménez. China, que prometió no ceder al que dijo es un chantaje de Estados Unidos y luchar hasta el final en la guerra de aranceles, ha decidido subirlos del 34 al 84%.
Estarán vigentes desde mañana y son la respuesta contra los aranceles impuestos por Donald Trump a China, que desde hoy llegan a 125% después del nuevo anuncio. Con la decisión del régimen de Xi Jinping, se verán afectadas principalmente las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y ganaderos, de la industria aeronáutica y también la farmacéutica. Además, China anunció el control sobre las actividades y exportaciones de 12 empresas productoras de elementos ópticos y la industria de drones, que también son de uso militar. China anunció además que ha recurrido a la Organización Mundial de Comercio para hacer un reclamo formal sobre la política arancelaria de Estados Unidos. Y Europa, que había anunciado la posibilidad de recurrir a contramedidas, esta mañana confirmó mediante la Comisión Europea la primera etapa de su respuesta. Impone 25% a las exportaciones de acero y aluminio y deja pendiente la aplicación de otros 2 tramos de tarifas para Estados Unidos de aquí a fin de año. En total, Europa espera que estos aranceles le generen ingresos por cerca de 21.000 millones de euros. Pausa y al regresar, la fiscal Diana Salazar y su subrogante Wilson Toainga se prorrogan en el cargo porque están debidamente habilitados y no cuentan con reemplazos. Al volver, los detalles. Diana Salazar y Wilson Toainga confirmaron que seguirán al frente de la Fiscalía General del Estado, en tanto el Consejo de Participación nombra sus reemplazos para una transición ordenada. El presidente del órgano de selección de autoridades dice que espera a que el pleno esté completo para avanzar con el concurso, que aún no llega a la etapa de convocatoria, como informa Fabiola Santana. Es un hecho que Diana Salazar seguirá de manera indefinida al frente de la Fiscalía General del Estado y Wilson Toainga como fiscal subrogante. Lo confirmaron en un video este martes en la noche, cuando terminó su periodo de 6 años sin opción a reelegirse. Ellos comunicaron que seguirán en el cargo e invocaron el pronunciamiento de la Procuraduría, que los habilitó para hacerlo. La respuesta ha sido que los servidores judiciales nombrados para un determinado periodo pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados, con el fin de garantizar la representación institucional. Salazar y Toainga se prorrogaron por no tener quien los reemplace. El Consejo de Participación Ciudadana no ha avanzado con ese concurso. Solo aprobó el reglamento y calificó a los veedores. Debía elegir a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección y hacer la convocatoria para el registro de los interesados, pero nada de esto ha ocurrido. La última razón dada por Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación, es la última crisis interna de su organismo, la destitución el 31 de enero por parte del TCE de 3 miembros de la Liga Azul, que ahora son investigados penalmente. 2 fueron reemplazados, pero el tercero espera que la Asamblea escoja entre 2 de la lista de elegibles. Con 6 consejeros, el CPCCS podría avanzar, pero... Sí es importante tener la conformación total del Pleno del Consejo de Participación para darle la legitimidad que se merece esta tan importante autoridad, tan importante designación. En estas circunstancias no se sabe cuánto tiempo se prorrogarán Diana Salazar y Wilson Toainga en el cargo. Mientras tanto, la fiscal seguirá impulsando casos emblemáticos como Plaga, la reconstrucción de Manabí y otros. El caso Plaga, derivado del caso Metástasis, pasa a la etapa de juicio en la Corte Nacional. El juez decidió que 13 procesados, entre ellos el abogado del narcotraficante Leandro Norero, sean juzgados por delincuencia organizada. Jacqueline Rodas con los detalles. Cristian Romero, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, suma un segundo llamado a juicio ahora por el caso Plaga. La fiscalía lo identifica como el líder de la red criminal que compraba sentencias y boletas de libertad para sacar de la cárcel a peligrosos delincuentes. Según la acusación, él planificaba las acciones para manipular audiencias, gestionar certificados médicos falsos y pagar los sobornos. Junto con Romero, el juez Fernando Cantos decidió que otras 12 personas sean juzgadas ante un tribunal penal de la Corte Nacional. En el grupo están jueces de El Oro, Santo Domingo y Manabí, funcionarios penitenciarios y secretarios judiciales. Dejó libre a un policía por no encontrar suficientes elementos en su contra. Cristian Romero es abogado y actualmente está prófugo. Tuvo entre sus clientes al narcotraficante Leandro Norero, a Jorge Glass
Daniel Salcedo y a la familia Bucaram. El juez Cantos informó que para Romero y otros prófugos, el proceso queda en pausa hasta que sean detenidos porque el delito de delincuencia organizada no puede juzgarse en ausencia. En el caso Plaga, 15 implicados aceptaron que cometieron el delito, firmaron acuerdos de cooperación con la Fiscalía y ya fueron condenados a penas reducidas. Entre ellos, Lenin Vimos, el otro cabecilla, y Ángel Lindao, ex juez de la Concordia, también sentenciado en el caso Metástasis. Dolarización. ¿Cómo cuidarla? El IES es una pieza clave en la estabilidad económica del país y por ende en la sostenibilidad de la dolarización. Sin embargo, la crisis financiera, el desfalco de fondos y la corrupción lo han llevado al borde del colapso. Su sistema de pensiones y salud está desfinanciado con déficit crecientes y una deuda estatal que supera los 24.000 millones de dólares. María Gabriela Carpio explica la situación financiera del Seguro Social. El IES atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo su estabilidad e impacta en la sostenibilidad de la dolarización. La deuda del Estado con el IES supera 24.000 millones de dólares y compromete la liquidez de la institución y su capacidad para cumplir con los pagos de sus dos fondos más importantes, el de salud y el de pensiones. Para este año, el IES fijó su presupuesto en 10.396 millones de dólares. El pago de pensiones representa el mayor gasto, con 6.785 millones, destinados a más de 700.000 jubilados. Es decir, que los ingresos por aportes de trabajadores y empleadores no cubren ese monto. Apenas suman 3.000 millones de dólares, la mitad de lo requerido. Ahí radica el problema. El sistema de pensiones se enfrenta a una presión demográfica insostenible. La población envejece y el número de jubilados crece más rápido que el de aportantes, porque la expectativa de vida aumenta. La solución dada por los finalistas a la presidencia es incrementar el número de aportantes, es decir, crear empleo. Es una salida improbable y poco sostenible. Lo recomendable tiene un costo político. En 2023, la Comisión de Reformas al Sistema de Pensiones del IES propuso subir progresivamente los años de aporte requeridos, pasando de 30 años a 35 años, y recalcular el promedio salarial para definir la pensión de cada jubilado. El momento que todos quisiéramos evitar es en el cual, en ausencia de dólares, el Estado se vea presionado a emitir algún tipo de ecuadólar o dólar alternativo para honrar esos pagos. Y ese podría ser el comienzo del fin de la dolarización. La crisis financiera del IES no solo se debe a la falta de aportantes, sino a un modelo insostenible que requiere cambios estructurales. Pero la responsabilidad del político tiene que ser, ok, tenemos un sistema que está quebrado, necesitamos arreglarlo, necesitamos que dure 50 años más, necesitamos que el ecuatoriano no pierda sus pensiones y necesitamos que esto no se convierta en un hueco fiscal enorme. Entonces hay que sentarse y hay que planear una reforma y hay que hacerla con actuarios. No se evidencia, lamentablemente, una voluntad política de las distintas administraciones de la Asamblea Nacional, de los distintos gobiernos de turno, para ir solventando aquellos factores que generen distorsiones en el sistema de salud, en el sistema de pensiones. La solvencia económica del IES también se ve comprometida por las desinversiones. De hecho, en el presupuesto de este año se estima una desinversión de 1.567 millones de dólares. En el caso del IES, en lugar de invertir esos recursos para incrementar el portafolio de inversiones, tiene que destinarlos en muchos de los casos a la cobertura de obligaciones actuales. Y con eso también se va generando un perjuicio para el portafolio de inversiones. El problema del seguro social no es reciente y se intensificó en 2015 cuando el gobierno de Rafael Correa eliminó el aporte estatal del 40% al fondo de pensiones. Esto fue declarado inconstitucional en 2018 por la Corte Constitucional y se restituyó la contribución. El perjuicio causado por el correísmo superó 8.900 millones de dólares.
La crisis del IES también es resultado de décadas de corrupción y mala administración. La contratación pública en sus hospitales ha sido blanco de sobreprecios y desvío de fondos. Por todo esto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social encara un grave problema estructural. Si no lo resuelve, compromete la salud y pensiones de sus aportantes y, por supuesto, la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de la dolarización. Esta noche en Televistazo, la cuarta entrega de la serie Cómo cuidar la dolarización, que necesita de reservas internacionales seguras y que no sean utilizadas para financiar populismos. Más adelante en Televistazo, el desplome del techo de una discoteca en República Dominicana ya deja 124 muertos y 155 heridos. El palmito ecuatoriano abastece el 75% del mercado mundial, cumpliendo además con altos índices de calidad. Tiene certificaciones internacionales, incluida la Global Gap, que califica buenas prácticas agropecuarias, bajo uso de pesticidas, cuidado del medio ambiente y bienestar de los trabajadores. Adriana Bermeo nos lleva al proceso de este producto de exportación. En Ecuador, alrededor de 500 agricultores son expertos en la producción de palmito. 134 de ellos entregan los tallos a esta empresa exportadora, la más grande del país. Su trabajo inicia temprano. Cosechan a partir de las 6 de la mañana. Les toma apenas 7 segundos cortar y pelar un tallo y pueden hacerlo 500 veces hasta la 1 de la tarde cuando termina la jornada. Las canastas llenas de palmito, cada una con su código diferenciador, se trasladan a la zona industrial. Aquí los tallos se pelan y limpian nuevamente, se cortan en tamaños iguales, se clasifican, se pesan y se empacan en latas o frascos de vidrio, enteros o en medallones. Nosotros recibimos más o menos 105,000 tallos diarios, ¿sí? Con esos 105,000 tallos diarios nosotros podemos hacer alrededor de 4 contenedores de exportación diariamente. Es decir, que estamos en la capacidad de producir 80 contenedores mensuales. Una vez empacados, los palmitos tienen una caducidad de hasta 4 años. Se exportan en barco. A Estados Unidos se vende el 32%, Francia 20%, Chile 12%, Argentina 10%, España 5%, Canadá 5% e Israel 5%. El 11% se exporta a otros lugares como Australia, Países Bajos y Reino Unido. En total 28 países y suma $79 millones al año en ingresos. El palmito ecuatoriano tiene certificaciones internacionales, incluida la Global Gap, que también califica buenas prácticas agropecuarias, bajo uso de pesticidas, cuidado del medio ambiente y bienestar de los trabajadores. Mañana la tercera entrega de esta serie sobre el palmito, que figura en más de 20 cadenas internacionales de supermercados. Televistazo mostrará los productos premium del palmito: arroz, tallarín y lasaña. Mundo. La tragedia por el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana deja hasta ahora 124 muertos y 155 heridos. Los familiares de las víctimas exigen una investigación para conocer las causas del siniestro. Cientos de rescatistas continuaron buscando durante la noche y madrugada a más sobrevivientes del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Pero su labor los ha llevado a encontrar a otros fallecidos, víctimas que quedaron bajo bloques de hormigón de la estructura superior del local. El Instituto Nacional de Patología Forense ha logrado identificar a 32 de los muertos, entre los que hay algunas personalidades. Ruby Pérez, una de las voces más reconocidas del merengue, que estaba dando un show esa noche. Nelcy Cruz, gobernadora de Montecristi. El ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dottel. Y el presidente del Club de Leones de Jaina, Luis Emilio Guillén, quien había reunido a 30 amigos para disfrutar del concierto.
Las autoridades han dicho que aún es muy pronto para saber qué provocó el colapso del techo en este establecimiento que funciona desde hace 50 años. Las familias de las víctimas exigen una investigación urgente y el presidente Luis Abinader declaró 3 días de luto nacional. La policía italiana incautó 2.000 kilogramos de cocaína procedentes de Guayaquil. La droga estaba dividida en 1.800 paquetes y estaba oculta en un contenedor de cacao en polvo. El cargamento, valorado en unos 552 millones de dólares, fue descubierto en el puerto de Livorno. Las autoridades italianas analizaron los narcóticos en el laboratorio de la agencia de aduanas local antes de quemarla en la Toscana. No hubo informes de personas detenidas. Elecciones 2025, segunda vuelta. Los candidatos van terminando la campaña en las distintas provincias antes de su gran cierre central mañana jueves. Sus redes sociales muestran su actividad. Las redes sociales de los candidatos ya no hablan de recorridos, sino de cierres de campaña. A los lugares que van, ambos se despiden ya de las concentraciones y hacen las últimas promesas. La banca pública. Por ejemplo, Luisa González subió a su cuenta su actividad en Cuenca, reunión con los transportistas en el día, discurso ante sus simpatizantes en la noche. Y de Cuenca. Daniel Noboa escogió hoy hacer el registro digital de sus actividades no con videos, sino con fotografías. Él también estuvo en Cuenca e hizo una concentración a manera de cierre de campaña en el Azuay. Aunque fiel a su costumbre o estrategia, también subió a su cuenta de TikTok uno de sus acostumbrados videos cortos, prometiendo lo que obviamente se promete en campaña, es decir, un futuro mejor. Somos un país diverso. Y a la par de sus publicaciones en sus redes propias, también están los videos que los candidatos hacen para promocionar, para que aparezcan en las redes del resto de los ecuatorianos. Para ti, en algún momento de tu vida. Porque ya no queda mucho tiempo para convencer. La ley dice que solo se permite hacer campaña hasta el jueves 10 de abril. A partir del viernes, Ecuador entrará ya en silencio electoral. Y ahora necesita tu valentía. Necesita que te pongas la camiseta con los colores. Con un 6.8%, el voto nulo se convirtió en la tercera opción más votada en las elecciones de febrero pasado. Este comportamiento es parte de una tendencia sostenida en los últimos procesos electorales, con picos históricos como en la segunda vuelta de 2021, cuando el 16,2% de electores decidió anular su voto. María Gabriela Carpio repasa lo que ha sucedido con el voto nulo en las últimas 2 décadas. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, más de 765.000 ecuatorianos anularon su voto, el 6,8% del total de sufragios. Se convirtió en la tercera opción más respaldada en las urnas, superando a los otros 14 candidatos. Este porcentaje confirma una constante que ha acompañado a los procesos electorales. El voto nulo como rechazo político, en un escenario de desencanto ciudadano y de fragmentación del voto. No es nuevo. Ya en las elecciones presidenciales de 2002, cuando Lucio Gutiérrez derrotó en segunda vuelta al empresario Álvaro Noboa, el voto nulo alcanzó 9% en primera vuelta y casi el 11% en la segunda. En los comicios presidenciales de 2017 fue exactamente al revés. En la primera vuelta el voto nulo sumó 736.743 votos, el 7% del total. En la segunda vuelta, en la que Moreno resultó ganador, hubo 670.731 votos nulos, es decir, el 6,3% del total. Las elecciones de 2021 marcaron un quiebre. En la primera vuelta, con el correísta Andrés Arauz en primer lugar y Guillermo Lasso y Yacu Pérez estrechamente empatados, el voto nulo llegó a 1.013.395 sufragios, un 9,5% del total. Pero en la segunda vuelta, en la que Lasso venció a Arauz, hubo 1.761.433 votos nulos, es decir, el 16,2% del electorado. Este incremento se atribuyó en parte al llamado de Pérez a anular el voto como forma de protesta. En provincias como Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Cañar, esta opción bordeó el 30%. Fue un récord histórico, porque en otros procesos el promedio ha fluctuado entre el 6 y 7%.
Por ejemplo, en las elecciones de 2013, cuando Rafael Correa fue reelecto en primera vuelta ante Guillermo Lasso, hubo 684.027 votos nulos, el 7,2% del total. El promedio se repitió en las elecciones anticipadas de 2023, cuando en la primera vuelta el voto nulo obtuvo 6,7% del total, con 732.209 sufragios, mientras que en la segunda vuelta, con los finalistas Daniel Noboa y Luisa González, aumentó al 7,7%. Las provincias de Bolívar, Cotopaxi e Imbabura lideraron la tendencia en la segunda vuelta con un promedio cercano al 10%. De la salud de los ecuatorianos. Ahora, tras un debate presidencial con escasas propuestas, el escenario está dado para que en esta segunda vuelta la tendencia se mantenga o incluso aumente, más aún cuando agrupaciones políticas y sociales promueven el voto nulo como una alternativa frente a lo que consideran la imposibilidad de reconocerse en las dos tendencias. 4 personas fueron detenidas por el asesinato de 5 agentes penitenciarios en Portoviejo. La policía no ha revelado las motivaciones del crimen, pero confirmó que los sospechosos pertenecerían a la banda Los Lobos. Tras 48 horas de operativos, la policía detuvo la madrugada de este miércoles a 4 hombres señalados como los responsables del asesinato de 5 agentes penitenciarios en Manabí. 3 de las víctimas fueron atacadas la mañana del lunes, cuando se dirigían a su lugar de trabajo en la cárcel El Rodeo. Las otras 2 fueron asesinadas 12 horas después, al salir de su vivienda en Portoviejo. En ambos casos se encontraron restos de proyectiles, calibre 9 milímetros. Las investigaciones preliminares apuntaban a que los responsables se movilizaban en una motocicleta, vehículo que fue hallado durante los allanamientos en el sector San José, en Portoviejo, y que ahora forma parte de las evidencias. Las armas, sin embargo, no fueron localizadas. Terminales móviles y prendas de vestir que fueron vinculadas, encontradas en la escena del crimen, como en los domicilios que fueron allanados. La policía señaló que los detenidos tienen antecedentes por robo, asociación ilícita, secuestro, tenencia y tráfico de armas, y que están vinculados a la banda delictiva Los Lobos. Las autoridades no explicaron cuáles serían las motivaciones detrás del crimen de los 5 guías penitenciarios. En una zona montañosa de la vía Tres Puntas, Barraganete, en el cantón Chone, en la provincia de Manabí, una chiva se precipitó por un barranco. El siniestro dejó 4 personas fallecidas y 7 heridas. Militares llegaron al lugar para colaborar en el rescate de los sobrevivientes. En Guayaquil, el artista Rafael Valdés presenta 33 obras de óleo y acrílico en el Museo Municipal. Además, en Cuenca se estrenará un show de danza y música denominado Hora Cero en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Estefanía Arias con la agenda cultural. ...33 obras de óleo y acrílico, inspiradas en los montes Apalaches, una cordillera en el este de Norteamérica. The Whisper of the Forest, Los Susurros del Bosque, una exposición del artista ecuatoriano Rafael Valdés, que se inauguró en el Museo Municipal de Guayaquil. Pinturas que hacen un recorrido sensorial, donde la selva se revela en toda su magnitud, guiando al espectador en un viaje de descubrimiento. La muestra estará abierta hasta el 3 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Buenas tardes. Nada es lo que parece. 3 años distintos, momentos sueltos y una misma mentira. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? ¡Oh! ¡Estaban preocupados! No le van a creer. El Club de los Mentirosos llega al Teatro Scala en Quito, protagonizada por Orlando Herrera, Erika Russo, Nexar Gómez y Elba González. Las funciones serán hasta el 11 de mayo, viernes y sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Un espectáculo escénico ambientado en los años 20 transporta al público a la época bohemia, con una historia llena de misterio y pasión. La compañía de danza y el ensamble de pop de la Universidad de Cuenca presentan la obra Hora Cero en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en la capital azuaya. La obra combina danza y música. Las funciones serán este miércoles 9 y jueves 10 a las 20 horas.
Este miércoles se firmó un protocolo para que los ecuatorianos que viven en Madrid, que no tengan título profesional, pero sí experiencia, certifiquen sus aptitudes y mejoren sus oportunidades en el mercado laboral de España. Como informa Adriana Bermeo, el acuerdo fue suscrito por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que está en Ecuador. Desde hoy, los ecuatorianos que viven en Madrid podrán certificar su experiencia laboral para conseguir empleo en España. Este miércoles en Quito, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Alejandro Dávalos, firmaron ese acuerdo. Cualquier ecuatoriano podrá presentarse ante expertos del Servicio Público de Empleo de Madrid y ellos probarán sus aptitudes, por ejemplo, en construcción, turismo, gastronomía, transporte, sanidad y tecnología. Con ese certificado puede postular en mejores condiciones a un empleo. Es un convenio que empieza de partida de 4 años. Vamos a ver a lo largo de estos meses qué más nos demanda la población ecuatoriana y la empresa sabiendo de este convenio, y así lo haremos crecer para que en muy pocos meses se pueda ampliar y que otros muchos mercados donde hay mucho que aportar se unan. El trámite es gratuito. Lo pueden realizar los 110.000 ecuatorianos que viven en Madrid, sin importar su condición migratoria, en las oficinas públicas de 179 municipios. La certificación se entregará en menos de un mes. Les va a permitir obtener mejores salarios, trabajos más cualificados, y esto se hará desde todos los servicios que tenemos en la Comunidad de Madrid, así como las oficinas de atención al ciudadano. Ecuador es el primer país con el que se firma este protocolo. Isabel Díaz Ayuso dijo que está en Ecuador para acompañar el proceso electoral y para mostrar su respaldo al presidente Daniel Noboa, quien condecoró en Madrid en noviembre del 2023. 3.100 kilos de palma de cera han sido decomisados en el país durante los últimos 2 años en el marco de los controles por Semana Santa. Y es que su uso y comercialización están prohibidos. María Gabriela Carpio con el tema. Cada año, en vísperas del Domingo de Ramos, la palma de cera vuelve a ser tema de discusión ambiental. Su comercialización en Ecuador está prohibida por ley, ya que es una especie en peligro y está en la lista roja de flora protegida. El Ministerio de Ambiente y la Policía Nacional ejecutan operativos en la Semana Santa para evitar su uso. En 2023 se realizaron 250 controles, decomisando más de 2.500 kilos de palma de cera en todo el país. En 2024 la cifra bajó considerablemente, 600 kilos retenidos en 221 operativos. El Código Integral Penal en su artículo 247 establece que su extracción es un delito y se sanciona con prisión de 1 a 3 años. Nos ha servido a nosotros bastante como un elemento disuasivo, porque los comercializadores, las personas que se encuentran extrayendo esta especie ya dicen, conversan entre ellos e informan que hay una pena privativa de libertad y que no tienen que hacer. Los controles fueron en provincias como Carchi, Imbabura, Chimborazo y Pichincha, donde crece esta especie vulnerable. Quito lidera las ciudades con mayor número de decomisos. La palma de cera tarda entre 80 y 100 años en alcanzar su madurez y sirve de refugio a especies como el perico cacheti dorado, el loro oreji amarillo y el oso andino. Su tala pone en riesgo todo un ecosistema, por lo que las autoridades promueven para el Domingo de Ramos alternativas ecológicas como el laurel, la totora y otras especies no protegidas. Nuevas observaciones muestran que el asteroide que podría impactar la Luna tiene forma de un disco de hockey. Además, Bill Gates se reveló que profesión nunca podrá ser reemplazada por la inteligencia artificial. El asteroide 2024 YR4, que un día tuvo una leve probabilidad de chocar con la Tierra, ahora podría impactar a la Luna y, según científicos, se asemeja a un disco de hockey. Un equipo de astrónomos utilizó el observatorio Gemini Sur en Chile para observarlo en múltiples longitudes de onda mientras se alejaba de la Tierra y crearon una imagen 3D basándose en sus hallazgos. Determinaron que tiene un tamaño estimado de entre 30 y 65 metros de diámetro y que completa una rotación cada 20 minutos.
La NASA y la Agencia Espacial de Rusia Roscosmos lograron con éxito el lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-27 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Es una misión conjunta entre el astronauta de la NASA Johnny Kim y los cosmonautas Sergei Rizikov y Alexei Subrinsky. Después de 3 horas, la nave se acopló al módulo de la Estación Espacial Internacional, donde esta tripulación se unirá a la de la Expedición 7273 para continuar impulsando la investigación científica. Bill Gates, cofundador de Microsoft y referente en el mundo de la tecnología, reveló que la programación es una de las pocas áreas que no podrá ser reemplazada por la inteligencia artificial, porque el proceso de desarrollar un software requiere habilidades humanas como creatividad, resolución de problemas complejos y la capacidad de adaptarse a necesidades cambiantes. Y 2 modelos de robots fueron presentados en Quito, uno que será utilizado para atender tareas de entrega en hoteles y centros comerciales y otro para actividades de limpieza. El uso de robots en actividades cotidianas es cada vez más frecuente en Ecuador. Primero aparecieron en restaurantes de Quito y Guayaquil. Sirven comida, bailan y hasta hacen bromas. Vamos, tengo trabajo que hacer. No puedo estar bailando todo el tiempo. Ahora se crearon robots con la figura de asistentes. Este martes en Quito se presentaron 2 modelos. Bellabot Premium, diseñada con inteligencia artificial para realizar tareas de entrega en hoteles, oficinas y hasta hospitales. Utiliza la georreferenciación para movilizarse, se relaciona con las personas y pronuncia expresiones amigables. Y el robot de limpieza 4 en 1, que combina barrido, aspirado, fregado y secado. Está programado para transitar en espacios amplios y sus funciones se activan automáticamente según el tipo de limpieza que se requiera. La fabricación de estos robots cuesta entre $10,000 y $16,000 y están diseñados para cargar hasta 300 kilos. En Ecuador también hay robots humanoides, verdaderos asistentes en actividades del hogar y con capacidad para realizar cualquier función repetitiva, y animales robóticos que cumplen órdenes como ir a la tienda a comprar. Los primeros cuestan alrededor de $54,000 y los segundos $4,500.